Capítulo 2. Ética en la antigüedad griega y helenista. Introducción. Los clásicos griegos. La ética griega engloba el período que va desde Sócrates a Epicuro, 341 AC, 271 AC, e incluso a los fundadores del estoicismo, aunque son Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes se consideran como los representantes más influyentes de este período. Para la época en que viven Platón y Aristóteles, encontramos un referente básico para la comprensión ética expuesta por estos filósofos griegos. Este referente es la polis, que es el contexto en el cual adquieren sentido las preguntas por el derecho y las formas de convivencia, en las cuales quedan subsumidas las categorías de hombre e individuo. Así, encontramos que en su origen, ser ético consistía en hacerse a una manera de ser, de pensar y de actuar en la polis. Por otra parte, la ética griega se caracteriza por ser una ética comunitarista, en la que la polis llega a ser una entidad en la que todos los sujetos tienen un puesto y un valor instrumental. Ella es la fuente de sentido y la razón de ser de los miembros de la polis, es decir, los ciudadanos que presencian el origen de la constitución de un valor de ser del sujeto. Lección 3. Platón o los ideales morales. Platón nace y muere en Atenas, 427-347 a.C., y en los inicios de su vida adulta se interesa activamente por la política, aunque pronto se siente decepcionado, sobre todo después de la muerte de su maestro Sócrates. Puso todo su empeño en construir un estado ideal, en el que cada individuo desempeñara la función encomendada a su clase social. Platón hereda de su maestro la pasión por la verdad, y la sitúa en un mundo de realidades ideales en el que se encuentran también los valores morales, la justicia, la belleza y el bien en sí, aunque a diferencia de Sócrates, no se ocupa tan minuciosamente de las cuestiones éticas, pero a la base de todo su sistema hay un gran sentido moral. El hombre, para Platón, es entendido como un alma que se vale de un cuerpo, existiendo ésta antes que el primero y le sobrevive, de modo que el mundo en el cual habita el alma es el mundo de las ideas, en el cual se encuentran los modelos o arquetipos ideales de todas las cosas. El alma, al ser encarnada, se convierte en exiliada de este mundo, y para regresar a él, debe atravesar un largo camino de purificación. Así lo describe el siguiente fragmento de la República, que pertenece al conocido mito de la caverna. Y bien, mi querido Glaucón, esta es precisamente la imagen de la condición humana. El antro subterráneo es este mundo visible. El fuego que le ilumina es la luz del sol. Este cautivo que sube a la región superior y que la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible. He aquí por lo menos, lo que yo pienso, ya que quieres saberlo. ¿Sabe Dios si es conforme con la verdad? En cuanto a mí, lo que me parece en el asunto es lo que voy a decirte. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad. Pero una vez percibida no se puede menos de sacar la consecuencia de que ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de bueno en el universo. Que, en este mundo visible, ella es la que produce la luz y el astro de que ésta procede directamente. Que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia. En fin, que ha de tener fijos los ojos en esta idea el que quiera conducirse sabiamente en la vida pública y en la privada. Platón, La República, libro 7. La virtud, condición del bien individual y social. Bajo esta concepción del hombre, Platón establece una correspondencia entre el bien del individuo y el bien de la sociedad, de modo que la organización y división de ésta se hace por analogía con el alma humana, lo cual lo lleva a distinguir en el alma humana tres partes. La racional, la irascible y la concupiscible, que corresponden a la inteligencia, el carácter y el apetito o deseo. Con esta clasificación, Platón intentó hacer realidad su proyecto político de un estado gobernado por filósofos. Para ello escogió la ciudad de Siracusa, donde contaba con el beneplácito del tirano Dionisio el Viejo. Estos ensayos de Platón concluyeron en sonados fracasos, aunque sus ideas tuvieron un gran eco entre numerosos pensadores como Tomás Moro, Francis Bacon o Campanella, quienes se inspiraron en su obra para crear sus célebres utopías en el Renacimiento. Para Platón, el puesto de cada ciudadano en la sociedad, formada a su vez por gobernantes, guardianes y productores, depende de cuál sea la parte del alma que más predomine en cada uno. A cada clase social, así como en los individuos que la integran, corresponde una virtud. La prudencia a los gobernantes, la valentía a los guerreros, la moderación a los productores. Pero al igual que en el alma en la polis, puede haber conflictos que deben resolverse ejerciendo cada uno la virtud que le es propia. La prudencia, poseedora de la ciencia y del conocimiento, debe dirigir. La valentía está llamada a proteger. La moderación a mostrarse obediente y moderada. De este modo, el resultado será un alma justa, una ciudad organizada con justicia y, en consecuencia, un ciudadano feliz. Veámoslo claramente expuesto en el diálogo entre Sócrates y Glaucón, expuesto por Platón en la República.
Por consiguiente, y aunque con dificultades, hemos cruzado a nado esta agua, y hemos convenido adecuadamente que en el alma de cada individuo hay las mismas clases, e idénticas en cantidad, que en el Estado. Así es. Por lo tanto, es necesario que, por la misma causa que el Estado es sabio, sea sabio el ciudadano particular y de la misma manera. Sin duda. Y que por la misma causa que el ciudadano particular es valiente y de la misma manera, también el Estado sea valiente. Y así con todo lo demás que concierne a la excelencia. Debe valer del mismo modo para ambos. Es forzoso. Y en lo tocante al hombre justo, Glaucón, creo que también diremos que lo es del mismo modo por el cual consideramos que un Estado era justo. También esto es necesario. Pero en ningún sentido olvidaremos que el Estado es justo por el hecho de que las tres clases que existen en él hacen cada una lo suyo. No creo que lo hayamos olvidado. Debemos recordar entonces que cada uno de nosotros será justo en tanto cada una de las especies que hay en él haga lo suyo, y en cuanto uno mismo haga lo suyo. Sin duda debemos recordarlo. Y al raciocinio corresponde mandar, por ser sabio, y tener a su cuidado el alma entera, y a la fogosidad le corresponde ser servidor y aliado de aquel. Ciertamente Platón, La República, libro cuarto, 441a, 442a. La educación de los gobernantes. A partir de estas cuestiones, Platón se muestra muy preocupado por la educación, sobre todo, la de los dos primeros grupos sociales, por lo que considera que los gobernantes, que han de adquirir el más alto conocimiento, es decir, que se han de hacer filósofos, deben ser seleccionados de entre los mejores guerreros, que son aquellos que mediante la gimnasia han logrado librarse de los deseos y han adquirido la fortaleza necesaria para ascender por el camino del conocimiento hasta llegar a la contemplación de los ideales morales. Sin embargo, existe un problema, pues quien está dedicado a contemplar las esencias verdaderas carece de tiempo para humillar su mirada hacia los negocios de los hombres, participar en sus disputas y contraer sus envidias y sus odios. Contempla un mundo armonioso y perenne, en el que gobierna la razón y nada puede dañar a nada. Así, el filósofo, al convivir con lo divino y lo ordenado, se hace, a su vez, ordenado y divino hasta donde cabe lo humano. Suponiendo entonces que se vea obligado a modelar a otros además de a sí mismo, y a reproducir en la vida pública y privada de sus semejantes lo que contempla ahí arriba, no le faltará pericia para promover la justicia, la templanza y todas las demás virtudes civiles. Lección 4. Aristóteles. El bien como felicidad. En Aristóteles, discípulo de Platón, la ética aparece como disciplina filosófica y constituye, junto con la política, una ciencia que tiene por objeto, entre otras cosas, las acciones humanas no productivas. Las obras en las que Aristóteles expone explícitamente su propuesta ética son 4, y corresponden a su filosofía práctica. Ética Nicómaco, Ética Eudemo, la gran moral y la política. Sin embargo, es la Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, que consta de 10 libros, la que, según la mayoría de los especialistas, representa el curso de ética más acabado de Aristóteles, y pertenece, probablemente a los primeros años de enseñanza en el liceo. El nombre de esta obra alude quizás a su hijo Nicómaco. La Ética Eudemo consta de 8 libros, y la Gran Ética probablemente no es obra suya, sino de un recopilador. Características generales de la ética aristotélica. Comparada con la moral platónica, la moral aristotélica posee un punto de partida diferente, pues al contrario de Platón no pretende encontrar una norma trascendente que oriente la acción humana, sino que por el contrario, parte de la experiencia humana común, elogiando y condenando ciertas formas de vida, pues su propósito es comprender los juicios valorativos sobre esas formas, para construir una visión sintética de la vida humana. De esta forma, el propósito de la ética aristotélica es reflexionar de manera filosófica sobre el modo como se integran los distintos momentos de la actividad humana y precisar el lugar que corresponde al hombre en el conjunto de la realidad. Así, los valores solo pueden ser definidos de cara a la experiencia humana, y por lo tanto no son susceptibles de una definición rigurosa o de una sistematización radical, pues deben ponerse a prueba en decisiones concretas que revelan su sentido último. Así las cosas, la ética se constituye para Aristóteles, en un arte de vivir, más que en una ciencia que dictamine lo que debemos hacer. Bajo esta perspectiva, el estagirita concibe todas las actividades humanas como tendientes hacia algún fin, telos, dado que la perfección de toda realidad consiste en su actualidad, es decir, en ser en acto. Por ejemplo, el fin de la actividad de un zapatero es producir un zapato bien hecho, el fin de la medicina es procurar o restablecer la salud del enfermo, etc. Llevada esta reflexión al campo humano, nos muestra que el ser vivo que está en proceso de desarrollo, solo adquirirá su actualidad plena, es decir, se acercará a su fin, por medio de la actividad.
Bajo esta descripción, también vemos que los fines no son idénticos porque dependen de la actividad que se lleve a cabo para obtenerlos, siendo las actividades distintas entre ellas. Así, Aristóteles distingue entre la praxis, que es una acción inmanente que lleva en sí misma su propio fin, y la poiesis, que es la producción de una obra exterior al sujeto, agente, que la realiza. Un ejemplo claro sería el fin de la acción de construir una estatua, que no sería la propia producción de la estatua, sino la estatua misma, la cual además, tiene un fin, para el cual la estatua misma es un medio. Conmemorar un hecho, venerar a un dios, etc. Por lo tanto, es necesario que unos fines se subordinen a otros, generándose una jerarquía entre ellos y en las actividades que los producen. En el campo ético, Aristóteles buscará determinar cuál es el fin último del hombre al que estarán subordinados los otros fines, por lo que buscará un fin que no sea medio para ningún otro en la vida humana. La felicidad, fin último. Según Aristóteles, el hombre es actividad permanente, y en cuanto tal dirige a conseguir múltiples fines, pero por encima de todos ellos, la acción humana aspira a un fin último que, en cuanto tal, unifica todos los demás y respecto del cual todos los demás no son otra cosa que fines particulares o medios para alcanzar aquel fin último. Si preguntamos por el nombre del fin último de las acciones humanas, todos estarán de acuerdo, ocultos o ignorantes, en afirmar que es la felicidad, eudaimonía. Este es el fin último al que todos los demás fines se subordinan. Todos los esfuerzos y acciones humanas van encaminados a conseguir la felicidad, en tanto que ésta se constituye en el bien propio de la naturaleza humana. La elección del fin último. Para Aristóteles, elegir implica conocer, y el conocimiento no es un saber por sí mismo, sino una función de nuestra propia vida. Es ella la que determina y orienta el significado de nuestros actos. Este significado, sin embargo, brota del establecimiento del fin último, el bien del hombre, el bien que la naturaleza humana, como naturaleza individual, persigue. Como fin último, la felicidad tiene tres características. La primera es la autarquía, que consiste en la propiedad de bastarse a sí misma. La segunda es la perfección, en el sentido de estar acabado, no cabe añadirle nada. Y la tercera es la excelencia, consistente en ser la actividad más elevada y propia del ser humano y en la que éste encuentra su realización plena como tal. ¿Qué es la felicidad y cómo se alcanza? Ahora bien, ponerse de acuerdo en el nombre no lo es todo, se necesita concretar en qué consiste y cómo se alcanza la felicidad. Aristóteles afirma que no es el placer ni la riqueza, aunque muchos dicen que la felicidad y la fortuna son una misma cosa, y aunque tiene relación con el vivir bien, este se debe entender en el sentido de vivir de acuerdo con la función que le sea más propia al hombre, a la manera como un buen flautista realiza bien la actividad de tocar la flauta, o un escultor la de esculpir la estatua. Esta reflexión nos la presenta claramente Aristóteles, en el siguiente extracto de la Ética Nicómaco. Ahora, pues, que hemos hablado de las virtudes, las amistades y los placeres, solo resta que tratemos sumariamente de la felicidad, puesto que la constituimos en fin de los actos humanos. Y si recapitulamos lo que hemos dicho con antelación, más conciso será nuestro discurso en este punto. Hemos dicho, pues, que la felicidad no es un hábito o disposición porque, entonces, podría tenerla un hombre que se pasase la vida dormido, viviendo una vida de planta, y también el que sufriera las mayores desgracias. Si por ende, esa tesis no puede satisfacernos, sino que más bien hay que adscribir la felicidad a cierta actividad si, por otra parte, unos actos son necesarios y deseables en razón de otras cosas, y otros en cambio deseables por sí mismos, es manifiesto que la felicidad debemos colocarla entre los actos deseables por sí mismos y no por otras cosas, puesto que la felicidad no necesita de otra cosa alguna, sino que se basta a sí misma. Ahora bien, los actos apetecibles en sí mismos, son aquellos en los cuales nada hay que buscar fuera del acto mismo. Tales parecen ser las acciones virtuosas, porque hacer cosas buenas y bellas pertenece a lo que es en sí mismo deseable. Aristóteles, Ética Nicómaco, libro 10, capítulo V. Por lo anterior, podemos comprender que la función característica del hombre es la que se deriva de la razón, pues el hombre es un ser que tiene logos y su actividad más propia es el ejercicio de esa capacidad. A la vida dedicada al ejercicio y cultivo de la razón, Aristóteles la llama vida teórica o contemplativa. Pero a esta actividad no se llega de manera inmediata, sino por la consecución y el ejercicio de las virtudes. De lo anterior concluye Aristóteles que las virtudes no son solo conocimiento, como suponía Sócrates, pues, entre el conocimiento del bien y su realización se interponen las pasiones, que han de ser encausadas racionalmente por medio de las virtudes prácticas. ¿Cómo conseguir esto? Aristóteles no da reglas, sino que propone guiarse por la conducta del hombre prudente, ofreciendo algunos retratos del hombre virtuoso. Encontramos en este marco de referencia, que define la virtud como
Un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Aristóteles, Ética Nicómaco, libro segundo, vi. La virtud viene determinada, pues, por la razón y por la consideración práctica de lo que haría un hombre prudente en tales circunstancias, y consiste en un término medio entre dos vicios. Por ejemplo, el valor es un término medio entre la cobardía y la temeridad, la generosidad, entre la avaricia y la ostentación. Sin embargo, esto no es suficiente, pues alcanzar la felicidad necesita también de algunas condiciones externas como la salud, una cierta fortuna, fama o poder, que no son necesarios en gran número, y calidad, ya que no hacen al hombre feliz, aunque lo ayudan. Tampoco es la actividad de un solo día, ni la felicidad de un momento, pues una golondrina no hace verano, ni este es un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz al ser humano. Ética y política. En Aristóteles, la ética y la política van unidas. No cabe un bien particular aislado o en contradicción con el bien común. El hombre es un animal político cuya vida carece de sentido fuera de la polis. Solo en la vida social cabe el desarrollo moral y la posibilidad de alcanzar la actividad en que consiste la felicidad, por lo que la polis se constituye en una comunidad ética que educa a los ciudadanos para alcanzar la virtud y la justicia, como lo muestra claramente el siguiente extracto. Porque así como el hombre, puesto en su perfecta naturaleza, es el mejor de todos los animales, así también apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. Porque no hay cosa tan terrible como un hombre injusto con armas y poder. Por esto, ese tal es un hombre sin Dios y muy cruel, si no está adornado de virtud, y es el más perdido de todos en lo que toca a los carnales deleites y al comer. Pero la justicia es una cosa política o civil, porque no es otra cosa sino regla y orden de la comunidad civil, y este juicio es la determinación de lo que es justo. Aristóteles, Política, libro segundo. La noción de bien. Todo arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección, parece entender a algún bien. Por esto se ha dicho con razón que bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Pero como hay muchas acciones, artes y ciencias, resultan también muchos los fines. Si existe, pues, algún fin de nuestros actos que queramos por sí mismo y los demás por él, y no elegimos todo por otra cosa, porque así se seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano, es evidente que ese fin será lo bueno y lo mejor. Y así, al saber esto, no tendrá gran influencia en nuestra vida y como arqueros que saben también a dónde dirigen sus flechas, no dirigiremos las nuestras hacia donde debemos. Lección 5. Helenismo. Epicúreos y estoicos. El helenismo es un periodo histórico que abarca desde la caída de Atenas en poder de Filipo de Macedonia en 338 a.C. hasta la conquista de Egipto por Octavio Augusto el año 30 AC. Todas las filosofías de esta época comparten la común circunstancia histórica de la desaparición de la polis como forma de organización y de vida, y la conmoción que ello supuso en sus habitantes. Surge así una ética más individual, temerosa y a la defensiva ante los poderes públicos. En esta circunstancia, los filósofos no elaboran grandes teorías, sino que se ofrecen como maestros y conocedores del arte de ser feliz. Responden así a la preocupación dominante de cuál sea la mejor manera de vivir. Las dos escuelas filosóficas más destacadas y que mayor influencia posterior tuvieron son la epicúrea y la estoica. El epicureísmo. La escuela epicúrea fue fundada por Epicuro, del que toma su nombre, quien abrió su escuela en Atenas. Próximo intelectualmente a los atomistas griegos, Leucipo y Demócrito, sostiene que la realidad es exclusivamente material. Las cosas están compuestas de átomos de variadas formas, que se mueven incesantemente en el vacío y que se reúnen para constituir los distintos cuerpos. Sus movimientos no están rígidamente definidos, sino que describen ligeros movimientos desviatorios, lo que da margen para el azar y la libertad. A menudo se suele confundir la doctrina epicúrea con un hedonismo desenfrenado cuyo fin es la búsqueda continua de placeres sensuales inmoderados. Lejos de tal pretensión, el epicureísmo basa la felicidad en la búsqueda continua de placeres duraderos como la amistad. Se trata de elegir, porque no todos los placeres son buenos. Además, la felicidad está basada en un cálculo prudente, de forma que no se turbe el ánimo ante lo fugaz y pasajero. Los griegos de la época clásica no conciben la plenitud humana fuera de la polis.
Pero la crisis de esta, precipitada por Alejandro Magno, abre un proceso de cambios, el periodo helenístico, que conmociona el modo de vida y el pensamiento de los ciudadanos. Esta circunstancia tiene suma importancia para la teoría ética porque le da pie para negar el fatalismo y el destino, admitidos comúnmente en la Grecia clásica. Según él, no existe nada fuera del hombre que rija o dirija su vida a un fin determinado. Los dioses existen, así se explica la creencia en ellos de la mayoría, pero los hombres tienen falsas creencias sobre su naturaleza, como pensar que les mandan premios o castigos. Esto para Epicuro es falso, es una idea que hay que desterrar porque produce temor y, por tanto, infelicidad. Si Dios prestara oídos, nos dice, a las súplicas de los hombres, pronto todos los hombres perecerían, porque de continuo piden muchos males los unos contra los otros. Los dioses viven eternamente felices lejos de los hombres, sin preocuparse de premiarlos ni castigarlos. Epicuro no creía en la existencia de una providencia que dirigiera misteriosamente el destino del mundo. No hay, por tanto, que temer a los dioses, como tampoco hay que temer a la muerte ya que, cuando nosotros estamos, ella no existe, y cuando ella está, nosotros ya no existimos para sufrir. La felicidad supone una ausencia total de miedos como condición para un estado de equilibrio interior. La ataraxia es el estado de quien no teme a los dioses ni a la muerte. Liberado, pues, el hombre de estos temores, puede dedicar su vida a la búsqueda de la felicidad y lo que puede procurarla, ya que cuando está presente, todo lo tenemos y, cuando nos falta, todo lo hacemos por poseerla. La felicidad se consigue positivamente mediante el placer, de ahí que se considere a la ética epicúrea como una forma de hedonismo, término derivado de la palabra griega hedone, que significa placer. Pero no se debe entender como una búsqueda desenfrenada de placeres. Existen muchos, pero no todos son buenos. Por eso se hace preciso elegir. Es necesario preferir los duraderos y estables a los fugaces y pasajeros. Un placer es mayor cuanto más intelectual sea, porque es más libre, más desprendido de ataduras. Por la misma razón antepone los placeres pasivos a los producidos por una actividad, porque los primeros satisfacen un deseo y, en cambio, los segundos crean nuevas necesidades. Considera a la amistad como el máximo placer de que puede gozar el ser humano. Por lo demás, Epicuro llevaba una vida muy austera, lejos de la vida pública, poco interesado por la política y el poder. La unidad entre felicidad personal y felicidad social, entre ética y política, que sostenían los griegos anteriores, queda rota. La felicidad del hombre no está en el ejercicio de la vida pública sino en una vida retirada, libre de falsos temores y llena de serenos placeres, donde el individuo rodeado por los suyos se dedica a la salud del cuerpo y a la paz del alma. El alma nos da la vida y está compuesta también de átomos, aunque más sutiles que los del cuerpo. El día que se dispersan, nuestro cuerpo queda sin vida, insensible. Entonces ya no somos, ya nada nos afecta. Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación, y la muerte es privación de los sentidos. Por lo cual, el recto conocimiento de que la muerte nada es para nosotros hace dichosa la mortalidad de la vida, no porque añada una temporalidad infinita, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido realmente que nada temible hay en el no vivir así pues, el más temible de los males, la muerte, nada es para nosotros, porque, cuando nosotros somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. En nada afecta, pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para aquellos no está y estos ya no son. Pero, la mayoría de las veces los hombres huyen de la muerte como del mayor mal, y otras veces la prefieren como descanso de las miserias de la vida. El sabio, por el contrario, ni rehúsa la vida ni le teme a la muerte, pues ni el vivir es para él una carga ni considera que es un mal el no vivir. El estoicismo. El estoicismo es, tal vez, la principal y más influyente corriente filosófica del helenismo. Continúa su fuerte influencia con el cristianismo, se mantuvo en los siglos XVI y XVI y ha influido en buena parte del moderno existencialismo. Hacia el año 300 a.C., el chipriota Zenón de Sitio abre su escuela en la Stoa Poikile, o Pórtico de las Pinturas, en Atenas. La base teórica de la ética reside en su afirmación de que todo en la naturaleza está sujeto a una ley universal. Nada puede escapar a la necesidad de la naturaleza. El resultado es el orden establecido o el destino, que, en cuanto dirige todo a su fin, es providencia. Al hombre solo le queda una única posibilidad de libertad, que no es otra que la de colaborar, es decir, la actitud de vivir en conformidad con la naturaleza. A quien por sí mismo quiere, a éste le lleva el destino. A quien no quiere, el destino le arrastra. Séneca. La finalidad del hombre es vivir en conformidad con la naturaleza, esto es lo razonable. La virtud consiste en atenerse a ello, y esto nos proporciona armonía y felicidad. Todo lo demás es indiferente.
Ni los bienes ni los males son nada en sí mismos y, por tanto, ni deben ser buscados los primeros ni evitados los segundos. Solo la conducta conforme a la naturaleza puede asegurar la satisfacción personal. El ideal es la apatía, que consiste en la liberación de las cosas que puedan afectarnos. Placer, aversión, deseo y miedo. Esto se consigue usando la razón. Solo ella puede llevarnos a la verdadera comprensión, hacernos ver que los bienes externos no tienen ningún valor para la felicidad. La virtud consiste en la comprensión del valor de las cosas. La virtud es esencial para la felicidad, es conocimiento y puede ser enseñada. Alguien podrá decir, ¿de qué me sirve la filosofía, si existe algo como el destino? ¿Para qué, si es un Dios el que gobierna? ¿O todo está sometido al azar? Pues no podemos modificar lo que ya está fijado de antemano, ni hacer nada contra lo imprevisible, porque, o el Dios se anticipó a mi decisión y determinó lo que habría que hacer, o la suerte cierra toda posibilidad de juego a mi libre decisión. En cualquiera de estos casos, o aunque todas esas hipótesis fueran ciertas, debemos acudir a la filosofía. Sea que el destino nos tenga cogidos en una red de la que no podamos escapar, o un Dios, árbitro del universo, lo haya decidido todo, o que el azar empuje y agite sin orden los asuntos humanos, la filosofía está para protegernos. Nos dirá que obedezcamos al Dios de buen grado, que resistamos duramente a la fortuna. Te enseñará cómo seguir al Dios, cómo sobrellevar el destino.